Dice la palabra del Señor que Él va a honrar a todos los que lo honren. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, Señor, por la bendición, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tus negocios, Señor, de estar en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque somos afortunados. El tiempo en que vivimos, el tiempo que nos tocó, Señor, que nos pusieras aquí. Muchos, Señor, anhelaron ver este día, estos tiempos, y no lo lograron, Señor, pero nosotros estamos aquí, Padre. Tenemos entendimiento de ti, tenemos entendimiento de tu gracia, lo que has hecho por nosotros, Padre. Y entendemos que somos bendecidos, Señor, porque conocemos a tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, el regalo que tú diste para la humanidad, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Por eso le damos la honra y toda la gloria en esta noche a tu Hijo amado, Cristo Jesús, Padre. Te pedimos para que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo en esta noche, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos. Si tienes tu Biblia, mi hermano, me acompañas a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Conozco dos hermanos que los he conocido en nuestra trayectoria, que hemos estado con el Señor caminando. A dos de ellos acaban de comenzar una obra. Algunos lo conocen ustedes, el hermano Eduardo Miguel. Si nos está viendo, saludos a mi hermano Eduardo Miguel. Él acaba de comenzar una obra hace algunas semanas, podemos decir. Y por el otro lado también tenemos a nuestro hermano Marco Hidalgo. También, si nos está viendo, saludos a ti, mi hermano Marco Hidalgo. Recuerdo cuando estábamos comenzando en los caminos del Señor, pensamos que es precioso servirle al Señor. Honestamente, yo cuando estaba desde la silla donde tú estás sentado, anhelaba estar aquí enfrente. El Señor ya había puesto en mi corazón, cuando yo oía las palabras del pastor cuando él estaba predicando, sentía mucho anhelo, sentía muchas ganas de estar ahí enfrente. Y supe desde temprano que ese era mi llamado. Supe que el Señor me había escogido para predicar su palabra, para enseñar su palabra. Y aquí estoy. Ahora, estas personas, hermano Eduardo Miguel y Marco Hidalgo, acaban de empezar en algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero desalentamos a una persona bien feo. La puedes desalentar bien fácil con tus palabras o la puedes alentar. Hay muchas personas que les van a decir: no sabes en la que te estás metiendo, no sabes ni lo que quieres, si supieras lo que viene, lo que te viene. Cuando tú haces esa declaración a una persona que se quiere levantar para predicar la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo se lo ha puesto, ahora te voy a llevar ese verso. No ayudamos mucho a las personas, no las ayudamos mucho y no es bien, no lo recibo bien yo. No recibo bien que alguien haga esas declaraciones a una persona que está tomando el valor, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Creo que la persona sea inspirado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mueva nuestros ministerios, nos ponga enfrente de un ministerio, y que nosotros vengamos en una acción carnal y le digamos a una persona: no sabes en la que te metiste, no sabes lo que te espera. Pienso que no es bueno eso, hacer un comentario de esa forma en la carne. Yo quiero en esta tarde hablar de un tema bien importante. Vamos a estar en la primera carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y vamos a estar hablando del orden de los ministros que el Señor puso en su iglesia. Y te digo del orden de los ministros que el Señor puso en su iglesia, porque el Espíritu Santo es cuando pone a una persona a ministrar. Si estás en Hechos de los Apóstoles, acompáñame al capítulo 20, verso 28. Señor es bueno, hermanos. Dice el verso 28: oigo hojitas. Quiero que todos estemos en la misma página para que leamos juntos.
Dice el verso 28 así, dice Pablo, cuando reunió a los ancianos, los mandó llamar de Éfeso, los reunió para hablarles de lo que iba a venir a continuación en el futuro, lo que iban a enfrentar. Y les dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que ¿quién? En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y mira, hermano, esto es una advertencia que está haciendo el apóstol Pablo a los ancianos, a los obispos que mandó llamar desde Éfeso. Muchas personas se toman muy a la ligera esto y empiezan a hacer en la iglesia, empiezan a hacer un mal uso de las cosas que el Señor ha hecho. Si supieran lo que están haciendo, si supieran que están acarreando para ellos condenación, que están acarreando para ellos algo precioso, si están llevando la obra del Señor con amor, con sabiduría, con lo que el Señor nos da, con entrega, si supieran que lo que están acarreando para ellos, me gustaría que aquellos que están predicando prosperidad y todo esto, me encantaría que se pusieran a leer un poquito en contexto lo que fue la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, y que pusieran un poquito de enfoque en este verso, porque dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, los advierte, dice, mirad por vosotros primeramente, dice, y por todo el rebaño, sean 5 personas las que Dios te ha confiado, sean 50, sean 500, sean 1000, por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Quiere decir obispo o anciano, es la misma palabra, el mismo contexto que se usa. Los que están, le llaman overseers, los que están observando, los que están cuidando del rebaño del Señor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, esto es un paquete bien grande. Yo a veces cuando voy a dar una palabra o estoy aquí, dicen los hermanos que les tiemblan los pies, les tiemblan las piernas. Eso es normal. Eso es normal porque no estás hablando cualquier cosa. Tú sabes que esto a la larga va a traer vas a enfrentar lo que estás diciendo. Lo vamos a enfrentar un día lo que estamos diciendo desde aquí. Yo por eso, cuando veo que están predicando dinero y que están predicando el sentirte mejor, lo mejor de ti, el tú, el mundo es tuyo, Jesús murió, te ama, quiere que seas feliz, digo yo, wow, ese es un contexto fuera totalmente del diablo. El Señor no quiere que nos vaya mal, por supuesto que no, nos ama de una forma preciosa. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Pero no es exactamente a lo que vino Jesús a morir por ese mundo, por lo material. Vino a morir por lo que está dentro de esa persona que está sentado en esa silla. Por tu alma, porque te ama. Porque Él quiere que pases la eternidad con Él. Esto es pasajero. La palabra del Señor nos enseña que no pongamos la mirada en las cosas terrenales porque perecen, pero en las celestiales porque son eternas. El Señor no se equivoca en su palabra. Si yo les estoy hablando fuera de contexto, entonces ese verso que les acabo de mencionar, entonces no cuadra con la Escritura, con lo que Jesucristo vino a hacer. Lo que pasa es que cuando se sacan los versos fuera de contexto, entonces las personas son acarreadas a vivir su vida espiritual en desorden y en una forma que los arrastra a la destrucción. Y el apóstol Pablo les dice, yo sé que después de mi partida, dice, van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Yo pienso que han entrado muchísimos miles de lobos rapaces en las congregaciones y están robando y están trasquilando a las ovejas y las están llevando rumbo al matadero. Y las ovejas, el Señor les puso ovejas por algo, porque las ovejas son sensibles, son nobles, me encantaría que algún día pudiéramos, no sé, tener contacto con una oveja de verdad y que tú las veas cómo se quedan en un lugar, se te quedan viendo, o sea, si le sacas un cuchillo o algo, se quedan viendo con los ojitos así como, dale.
Pero si ves un lobo y le sacas un cuchillo o algo, luego se te... Así son los que se paran en los púlpitos y quieren desplumar a las ovejas y las ovejas no quieren. Usan estrategias. Han salido muchos miles de lobos de los que Pablo dijo. Si yo sé que después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es el tiempo en que estamos viviendo, después de 2000 años aproximadamente. Pablo llamó a los efesios, a los ancianos en Éfeso para decirles lo que iba a suceder en ese tiempo. Ahora estamos leyendo en Timoteo y desgraciadamente esto pasó. Yo quiero que me acompañes a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a empezar en esta noche con el capítulo 3. Cuando estén todos ahí me dicen amén, hermanos. Es bien precioso servirle al Señor. Es bien bonito servirle al Señor. Pero todo tiene un orden. Tenemos que saber ese orden y tratar de seguir ese orden. Dice el capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice que esto es palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora el obispado, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el obispado? El ser obispo simplemente quiere decir estar a cargo de algo, estar en autoridad, estar un nivel más arriba de algo. Eso es el obispado. Eso es cuando se habla de un anciano, alguien que está encima de los demás. Eso es un anciano, eso es un obispado. Viene de la palabra presbúteros o episcopos. Este es el tema de esta noche, ancianos y obispos. Observa esto, que cuando el pueblo de Israel llamó a Moisés para servir, ¿recuerdas aquella ocasión donde el pueblo se está quejando con Moisés? Se está quejando de tal forma que dice, extrañamos, dice, los ajos, y extrañamos las cebollas y el pescado que comíamos. Y el Señor les estaba dando, decían los israelitas, dice, nuestra alma se seca, dice, con este maná. Y el Señor iba a consumir al pueblo de Israel. El Señor iba a consumir al pueblo de Israel y Moisés se vio desesperado. Moisés se vio tan desesperado que clamó al Señor. Y el Señor le dijo, júntate, dice, 70 líderes, 70 ancianos. Dijo Moisés, se vio tan desesperado que dijo, ¿acaso parí yo este pueblo? Dice, ¿acaso, dice, ¿por qué tengo que tener yo toda la responsabilidad? Hermano, cuando el pueblo actúa de una forma como estuvo actuando el pueblo de Israel, que se quejaban de todo, nada les parecía, todo hacían complaint, todo lo veían mal, dice Moisés, estoy harto. A veces nos hartamos, hermano, de ver la conducta, pero ¿sabes qué? Lo único que puedes hacer es, amas lo que el Señor hizo, amas que te puso enfrente de su rebaño. El Espíritu Santo te puso, no te puso cualquier hombre, no te puso tú no te pusiste solo. Y cuando empiezas a ver la actitud y empiezas a ver la acción negativa de varias personas, dices tú, lo único que puedes decir es, Señor, yo no parí este pueblo, yo no pedí estar aquí, es precioso servirte, pero ayúdame. Y el Señor le dijo a Moisés, escógete 70 ancianos. Ahora, ancianos quiere decir una persona, no escogió a cualquier persona, escogió personas que tenían un buen testimonio, que eran personas que lo más que se pudiera estar sin tacha. Y Moisés los escogió y dijo el Señor, ok, yo te voy a hablar a ti, tú vas a instruir a los ancianos y los ancianos te van a ayudar a controlar al pueblo de Israel. Y lo fue partiendo, lo fue dividiendo y se fueron expandiendo las cabezas. Así es que esta fue la idea que se saca en la iglesia primitiva, de cuando hablamos de, ¿recuerdas aquella ocasión cuando el apóstol Pablo iba en camino a apresar a algunos de la iglesia? Iba por cartas para agarrar a aquellos cristianos, y hay quienes dicen que Pablo era parte del Sanedrín. La palabra del Señor no enseña directamente que Pablo era del Sanedrín, pero es lo que más sacamos en
¿cómo se dice? En conclusión, que Pablo era parte del Sanedrín. Ahora, el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. La idea salía, por supuesto, desde allá de cuando salió el pueblo de Egipto. Ahora, la iglesia quiso copiar algo semejante, pienso, porque cuando comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo, ahí fue cuando comenzó la iglesia. Hay quienes se quieren adjudicar en diferentes lugares. No, tenemos nosotros amigos que son de allá del Medio Oriente, dicen, no, dice, nosotros, dice, ahí fue donde comenzó la primera iglesia, y cada quien se quiere adjudicar que dónde nació la iglesia, y estábamos teniendo esta plática con uno de ellos. La iglesia no nació allá, la iglesia nació en Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Ahora, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, no nació en Arminia, él es arminio, no nació en Arminia. Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, nació la iglesia. Lo que pasó que empezaron a juntarse los hermanos en casas. Se empezaron a juntar en casas, empezaron a adorar a Dios, empezaron a predicar su palabra, empezaron a instruirse con la palabra del Señor, y eso fue un movimiento que empezó a crecer y a crecer y a crecer, hasta que tuvieron que buscar edificios donde congregarse, porque no cabían en casas. Entonces hubo la necesidad de que se pusieran ancianos, que se pusieran líderes, para que instruyeran la palabra del Señor, para que, dice en Efesios, mi hermano, en Efesios, en el capítulo 4, verso del 11 al 12, dice, él mismo, hablando del Señor, dice, y él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No podemos ser pastores si no somos maestros. Tú tienes que saber la palabra del Señor y tienes que saber instruir la palabra del Señor. Tú tienes que saber desenvolverte para que tú puedas ser un pastor. Porque pastorear es llevar al rebaño, pero llevarlo ¿en dónde? ¿Con la dirección de quién? ¿Sabiendo de quién? Sabiendo las escrituras del Señor. ¿Cómo guiarlos? Si no sabemos las escrituras del Señor, no sabemos cómo explicarlas, no puedes guiar a nadie. Lo vas a guiar a la destrucción. Entonces, tiene que ser, el Señor hizo, por supuesto, constituyó pastores y maestros. Dice el verso 12, a fin, dice, de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es por medio del Espíritu Santo. A veces les digo, hermanos, tú no estás aquí en esta noche porque estás cumpliendo con, no sé, con cualquier cosa que tú creas que estás cumpliendo. Tú estás aquí porque el Señor te trajo, porque el Espíritu Santo te trajo, por eso estás aquí. Es algo tan interno, es una conexión dentro de ti y entre el Señor, que tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo, por eso es que estás aquí en esta noche. Ahora, hubo la necesidad de poner, por supuesto, ancianos, alguien que estuviera sobre los demás, que la iglesia estaba creciendo en un número tan grande que tenía que haber orden. Entonces tenían que haber, por supuesto, ancianos, tenían que haber obispos. Ahora, cuando dicen, si estás en Timoteo, mi hermano, en capítulo 3, verso 1 en adelante, dice Pablo, le dice a Timoteo, la razón que le está escribiendo esto es porque se hizo el problema que tanto se temía Pablo, que habían entrado personas que estaban haciendo desorden en la iglesia. Y esta es la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo, le dice cómo se debe de conducir en la iglesia. Dice en el verso 1, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, vamos a ponerlo de esta forma tan sencillo. Si tú anhelas obispado, quiere decir estar sobre, estar guiando, estar a cargo sobre el pueblo del Señor, sobre el rebaño del Señor. Lo tenemos que meditar mucho, si es una emoción pasa rápido y deja atrás, puede dejar bendición o puede dejar amargura. Tú tienes que saber cuando es una emoción, porque hay veces que vemos un predicador que desarrolla tal tema, dices, wow, qué bonito desarrolló ese tema. Yo cuando oí las primeras veces a Chuck Smith, cuando estaba oyendo a Charles Stanley,
oía algunos temas que decía yo, wow, qué precioso predicó. Y empiezas por supuesto que es una emoción en el momento, pero te das cuenta cuando empiezan a pasar los días que la emoción no pasa, la emoción se queda ahí. Y entonces te das cuenta que no es una emoción, que no es algo pasajero, que ese es tu llamado. Y anhelas estar en un púlpito y predicando la palabra del Señor, y es algo que el Espíritu Santo te llamó a hacerlo. Entonces no va a pasar esa emoción. Eso no es algo de un momento, es algo que está en ti, es algo que vive en ti. Cuando el hermano Beto predica, cuando alguien predica, quiero decirte algo. Y yo estoy sentado en la silla, lo recibo. Me encanta ser instruido también, me encanta recibir lo que el Señor me va a decir en ese día. Pero quisieras estar en el púlpito también. Quisieras estar ahí arriba y dices tú, como que en la silla no es tu lugar. No me siento a gusto estar en una silla. Recuerdo las primeras veces cuando empezamos a ir a Calvary Chapel Downey, cuando estábamos organizando Iglesia Fuente de Vida. Estábamos sentados y el pastor estaba predicando y sentía que ese no era mi lugar. Tenía ganas de pararme y sentía cosquilleo, no podía estar en esa silla. Pero oía al pastor que predicaba y decía, ok. Esto tiene que pasar rápido porque yo no puedo estar en esta silla. Sientes la incomodidad, sientes el Señor que te dice, tú no eres de ahí. Yo no soy de estar en una silla, hermano. No puedo estar en una silla. Puedo ir a una conferencia, puedo ir a oír algo, a algún predicador, algo que mi espíritu quiere oír, que quiero crecer más, pero no quiero quedarme en una silla. Eso no es de mí, no puedo estar en una silla. El Señor me ha llamado y yo no puedo estar en una silla. Yo tengo que estar hablando la palabra del Señor. Entonces, eso fue algo que fue un anhelo en mi persona. Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo lo anhelé y es una buena obra, dice. Pero lo que viene a continuación son 17 requisitos. Y cuando yo estaba leyendo esos requisitos, hermano, dije, wow. Créeme que la primera vez que estaba leyendo en Tito, porque en Tito también están algunos de esos requisitos, y en primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, no se me olvidó en los libros. Y yo iba uno por uno, hermano, y me paraba a meditar en cada uno de ellos. Dice el verso 2. Es necesario que el que está sobre la iglesia, que el que está sobre ellos, sea irreprensible. La palabra irreprensible, anipileptos, quiere decir en griego, quiere decir sin culpa. Cuando alguien te está llamando a juicio, cuando alguien te está culpando de algo, eso quiere decir que seas sin culpa. Cuando alguien te está acusando, cuando alguien está diciendo algo de ti, resulta que sucedió lo que Pablo les dijo que iba a suceder. Cuando yo salga, cuando yo parta, van a entrar lobos rapaces. Y ya habían personas, había un desorden en Éfeso. Y dice Pablo, no, Timoteo, las cosas no van a poder seguir siendo así. Tiene que ser este orden. Este orden es el que se va a seguir. Si no se puede seguir este orden, esa persona no es apta para estar ahí enfrente. No es apta para ser un obispo. No puede ser un anciano, no puede estar encima de los demás. Tiene que ser una persona sin culpa. Una persona que cuando la acusen de algo, no le encuentren la culpa. Es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando estaba el tiempo de Pablo, recuerda que estaban los romanos, estaba el tiempo de los romanos, el imperio romano. Se practicaba la poligamia. Un hombre podía tener su esposa y podía tener más mujeres. Dice Pablo, Timoteo, las cosas no pueden ser así. Hay quienes critican bien feo a Dios en ignorancia, diciendo, ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera 1000 mujeres? No.
Dios no permitió que Salomón tuviera 1000 mujeres. Tú no vas a ver nunca en la palabra del Señor que el Señor le dio el visto bueno a Salomón por tener 1000 mujeres. Lo que pasa es que Salomón las quiso tener y tuvo sus consecuencias. El Señor no le permitió, no le dijo a Sara que le diera a Agar a Abraham, ¿verdad que no le dijo? Tuvo sus consecuencias. Y por todos lados donde tú has visto la poligamia, tú sabes que ha habido consecuencias, ha habido problemas de algo. Entonces la gente es tonta muchas veces cuando habla y dicen, ¿y por qué Dios permitió? ¿Y por qué? No, Dios no ha permitido. Dios no le ha dado luz verde al hombre en muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos, el Señor no se mete con nuestra voluntad propia. Tenemos libre albedrío. Dios no se puede meter en esa área de nosotros. Él nos dice lo que va a suceder a continuación si hacemos eso. Eso es lo único que Él nos dice. Pero Él no se mete en nuestra voluntad propia. El Señor no se mete ahí, Él es todo un caballero. Entonces, hay quienes dicen, ¿y por qué los israelitas? Pues los israelitas por tontos, por eso hicieron eso. Dios nunca les permitió eso. Pero dicen, cuando se refieren a un cristiano de la iglesia, ese es un ladrón y es cristiano. No es un cristiano, ese es un cristiano, dice, y es un ladrón. No, es un ladrón y dijo que era cristiano. Son diferentes las cosas. Tenemos que poner las palabras en orden. Entonces, la forma en que tú hables, la forma en que tú desarrolles tu habla, tiene mucho que ver. Dios nunca le permitió al pueblo de Israel que practicara la poligamia. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer. Porque si Pablo está rompiendo y le dice, ¿sabes qué? Puede practicar la poligamia. Entonces está yendo en contra de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no puede ser quebrada. Sus mandamientos no pueden ser quebrantados. Toda la palabra del Señor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, tiene que hacer esto. Tiene que hacer clic. Tiene que ensamblar perfectamente. Hay quienes le han querido encontrar fallas a la palabra del Señor. Los únicos que tienen fallas son ellos. Tienen que recibir el Espíritu Santo para no andar de tontos criticando lo que no deben de criticar. Tienen que estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor fue inspirada por una mente perfecta. Nosotros somos imperfectos, por eso hallamos siempre muchas fallas. Lo peor de todo es que nos ponemos a discutir con Dios. Es lo peor que podemos hacer como humanos. Racionar, ponernos a discutir con Dios. Job se dio cuenta que no era sabio. Tiene que ser, no tiene que practicar la poligamia. Tiene que ser, el obispo tiene que ser solamente de una mujer, esposo de una mujer. Tiene que ser sobrio. La palabra sobrio, mira mi hermano, a mí me bendice mucho ir a la raíz en el griego, porque encuentro otras palabras que digo, wow, la traducción fue de esta forma, pero en la raíz quiere decir esto. Sobrio, nefalios, vigilante. Yo digo en el tiempo que estamos viviendo, mi hermano, en verdad, el obispo que está parado en los púlpitos es vigilante. Eso es algo bien importante, ¿sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo antes de su partida, que estemos alerta, que estemos velando. Y si tú no velas, ¿cómo vas a hacer que la iglesia vele? Si tú no instruyes a la iglesia que esté velando, ¿cómo va? En nuestro día en el que estamos viviendo, se paran tantos pastores enfrente en los púlpitos y lo único que predican es cómo sentirte bien, cómo hacer plata, cómo bla, 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 pero nunca le dicen vela. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde cada semana que está pasando, cada día, me paro en la mañana y veo mis noticias en mi teléfono y digo, wow, acaba de... otro volcán entró en erupción, otro volcán en Hawái empezó a echar lava, otro volcán en bla, 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 en todas partes del mundo se están levantando volcanes. Y el Señor dijo que en el final de los tiempos iba a ser así. Y yo honestamente te quiero decir, no es para alarmar a nadie, simplemente quiero traerte esta noticia para que te sientas feliz, porque en el libro de Revelación dice, bienaventurados, dice, los que
escuchan la palabra, dice los que escuchan esta palabra, esta profecía, porque el tiempo está cerca. Quiere decir, bienaventurados quiere decir felices. Señor Jesucristo dijo que antes de su venida iba a pasar todo eso, y eso era principios de dolores. Quiere decir que los volcanes se iban a empezar a activar por todos lados, que iban a echar humito, que iban a echar lava, que iban a haber tsunamis y todo eso. Y sabes qué, no es para que la iglesia se alarme. Yo cuando oigo que pasa todo eso, digo, Señor, un día más cerca de ti. Ya estamos más cerca de que tú vas a venir. Entonces, ¿cómo no debíamos de andar viviendo de una forma más piadosa, más santa, de vivir cada día? Hermano Piero. En la mañana le digo al hermano Piero, venga, le quiero compartir algo. Y dice, a ver, y estábamos viendo una profeta que le estaba profetizando a otra mujer tonta. Le estaba diciendo, el Señor dice, mira, eso es lo que me revienta, hermano. El Señor dice, cuidado, no pongas palabras en la boca del Señor, porque vas a ser hallada culpable. El Señor dice que vas a tener, ¿era un jet o una avioneta o qué era? Un avión, lo que le traiga en el aire con comodidad. Que no vas a tener que viajar ya más, dice, no sé si dijo en segunda clase o como toda la gente viaja. El Señor te va a dar un avión, un avión. Dije, wow, el Señor dice. ¿Qué pantalones de poner palabras en la boca del Señor y decir como si a Dios le importara que tuviéramos una avioneta, que tuviéramos un avión? Y aquella recibiendo. Recibe. Digo yo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y eso, esta mujer se lo aventó a lo grande. Pero en las iglesias les prometen y les prometen y les prometen. Les quitan el reloj y les quitan los anillos y les quitan. Cuando menos se dan cuenta, cuando se pasa la euforia, que el pastor estuvo gritando y estuvo diciendo que el Espíritu Santo, cuando menos se dan cuenta, ya van en la puerta y dicen, vieja, no traigo mi reloj. Y la mujer dice, viejo, ya no traigo mis aretes, ni mi pulsera, ni mi anillo. Híjole. Ay, la cartera sí la traigo, pero está vacía. Y ¿sabes qué? La tarjeta me la pasaron varias veces en la maquinita. El Señor no llamó a eso. El Señor no llamó a eso. Pero ellos van a dar cuentas en el día postrero. Ellos van a dar cuenta cuando estén frente al Señor. Entonces, tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio. Entonces tiene que ser sobrio, quiere decir estar vigilando, pero si tú vigilas, porque eres el pastor, porque eres el anciano, porque eres el obispo, entonces tienes que mantener a la congregación alerta con lo que está sucediendo. Tengo muchas ganas de sentarme un día con ustedes y hacer un servicio especial. Muy pronto se los voy a anunciar. Vamos a hacer un servicio especial sobre esto que está aconteciendo alrededor del mundo. Vamos a invitar a otras personas y yo quiero ser vigilante y que tú sepas lo que está sucediendo. Porque hay muchas personas que están en la iglesia y no saben lo que está sucediendo. Viven cada día como que fuera cualquier día y honestamente cada día estamos